¿Qué están viendo ustedes en las pantallas del PowerPoint, cierto? Sí, profe, se ve el power que dice rechazo Sí. de la monarquía absoluta. Ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, recapitulando, la Revolución estadounidense tiene como un filósofo insigne en la cual los pensadores y los independentistas norteamericanos siguen y leen, que es John Locke. Por eso hay que repasar un poquito John Locke y por eso estamos repasando un poco su concepto. Ya. Rechazo a la monarquía absoluta y a la monarquía, que eso les va a servir a los independentistas norteamericanos, ¿cierto? Porque Inglaterra es una monarquía parlamentaria, pero sigue siendo una monarquía. Yo con esta frase, por ejemplo, dice Locke, es necesario preguntar qué clase de seguridad, qué clase de protección existe contra los atropellos y la opresión de ese monarca absoluto. Entonces, si bien habla del monarca absoluto, los independentistas estadounidenses lo tratan como al monarca, es decir, que todo monarca va a tener rasgos más o menos de monarca absoluto, o rasgos, mejor dicho, de un poder ilimitado, o de un poder que no se puede controlar. Y eso ciertamente para la nueva sociedad que ellos quieren emprender, porque imagínense en términos históricos, tanto la Revolución norteamericana como la Revolución francesa son los hechos políticos más importantes de la modernidad y que también tienen un efecto para nosotros que somos abogados, o ustedes que van a ser abogados, que el hecho de que todo el constitucionalismo moderno que conocemos tiene como fruto a los filósofos políticos que nosotros hemos recapitulado y tiene como fruto a la Revolución Americana o norteamericana, estadounidense y a la Revolución Francesa. ¿Ya? Así que tenerlo súper claro. Esto también, punto importante, el consentimiento como fundamento del poder. Entonces, siendo todos los seres humanos libres e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de esta situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento, sin que medie su voluntad. Es decir, a nadie se le puede imponer un gobierno. No existe acá el derecho divino para poder gobernar a otro, ¿ya? Que tenía el monarca con los súbditos. Y este concepto es clave para la época. ¿Ya? Para nosotros esto nos parece algo sumamente lógico, pero para la época era algo revolucionario. Ya. La misión del Estado, repitamos, porque esto calza con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, dice, la finalidad principal que buscaban los hombres al reunirse en estados, sometiéndose a un gobierno, era la de salvaguardar sus bienes. Esa salvaguardia es muy incompleta en el estado de naturaleza, ¿ya? Porque lo que quiere resguardar Locke, repito, esta triada siempre ustedes la tienen que tener presente, porque es la triada del liberalismo, que es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Vida, libertad y propiedad, que son derechos naturales. Podríamos aquí sí hacer notar un paréntesis, que tanto la vida como la libertad, uno puede señalar que efectivamente al llegar a este mundo como ser biológico, tiene vida y es libre, pero uno podría asegurar que es un derecho natural, que uno nace ya con una propiedad de algo, ¿cierto? Es un poquito más artificioso. Es un término, un comentario para que lo tengan presente. Porque claro, al nacer yo podría buenamente decir que a través de mi razón yo puedo concluir que tengo el derecho natural a la vida y a la libertad. Pero puedo decir que al nacer inmediatamente tengo derecho de propiedad. Eso se adquiere al transcurso del tiempo. E incluso hay personas que no lo pueden adquirir, nunca pueden adquirir una propiedad o un bien de un valor considerable. ¿Ya? Entonces eso tenerlo presente. Entonces cierro ese paréntesis. Eso ya lo vimos, Estado de Derecho. Ya, esto es sumamente importante también. El poder legislativo que piensa Locke no es un poder legislativo que establece las leyes a diestra y siniestra, sin tener una lógica racional. Al contrario, Locke pensaba que la ley tenía que tener una aspiración a ser permanente y a ser general, porque es la única manera que sea imparcial. ¿Ya? La ley, ser permanente y ser general. Por eso nosotros también cuando estudiamos en Introducción al Derecho, el Código Civil, vemos que la ley es permanente y general. ¿Y qué más permanente que el Código Civil chileno, por ejemplo? O el Código Penal chileno, que son del siglo XIX, imagínense, siglo XIX, y todavía es ley de la República. Obviamente se han hecho cambios, pero
pero para que vean esa aspiración que tiene la ley de ser permanente y de ser general a lo largo del tiempo, ¿ya? Por eso dice Locke, dice, el poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas establecidas no pueden ser compatibles con las finalidades de la sociedad y del gobierno, porque nadie renunciaría a su libertad no teniendo claro cómo va a ser el gobierno al cual él va a entrar, cuál va a ser la sociedad en la cual va a entrar, cómo van a ser las reglas de esa sociedad. Y ciertamente queda mucha más certidumbre si las leyes de esa sociedad civil son permanentes, ¿cierto? Y son fruto de la razón, y son fijas. Ya, la división de poderes, también tener claro que Locke creía en la división de poderes porque siempre está pensando en la contraposición a la monarquía absoluta. ¿Ya? Ya. Entonces repasamos Locke y ahora vamos a pasar derechamente al pensamiento de la Revolución Americana, ¿ya? Estadounidense. Se refiere a americana porque estadounidense es cuando se declara la independencia. ¿Ya? Voy a hablar de americana, pero ustedes saben que estoy hablando de las colonias que estaban en Norteamérica y que eran colonias británicas, ¿ya? Como una especie de síntesis conceptual. Entonces, acá estamos. Ya, se ve bien, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, se ve Perfecto. bien. Ya, el contexto histórico entonces. El contexto histórico. Estamos acá en el siglo XVIII donde también acaeció la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, este es un siglo que políticamente es muy importante para los temas filosóficos políticos y para el tema del derecho constitucional. ¿Ya? Porque antes de estas revoluciones no se hablaba de la Constitución tal como la conocemos nosotros ahora. Antes las constituciones, por ejemplo, los griegos, era una mera organización civil del poder, pero no como la establecemos nosotros con establecimiento de derechos, división de poderes, con facultades expresamente establecidas, etc. Entonces, cuando hablamos de constitución, nosotros, cuando estudiamos derecho, es fruto de estas revoluciones, de las constituciones que dieron estas revoluciones, que sirvieron como guía para el resto de las constituciones que nos llegan hasta nuestros días, ¿ya? Entonces, tener eso claro. Entonces, contexto histórico siglo XVIII está el tema de la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos, 1776, Revolución Francesa, 1789, ¿ya? El contexto, antes de la independencia americana, tenemos la Guerra de los 7 años, aproximadamente esta guerra es de 1756 a 1763, pero a mí me interesa que tengan una fecha de referencia, no estamos en un curso de historia, en una cátedra de historia, entonces ustedes tengan más o menos claro que fue en 1760, ¿ya? Esta guerra de los 7 años, que fue de Inglaterra, de Gran Bretaña, para ser más precisos, contra Francia, ¿ya? Así se llama la guerra de los 7 años. Esta guerra de los 7 años generó obviamente muchos gastos. Ciertamente que ganó Inglaterra la guerra y se quedó con la actual Canadá, ¿ya? Por eso Canadá, si ustedes van a Canadá, hoy por hoy hay muchas partes de Canadá, hay muchas canadienses que hablan francés, porque era un territorio francés en principio. Bueno, pero en esta guerra de los 7 años, Inglaterra se queda con este territorio, con el actual Canadá, ¿ya? Entonces, esta guerra, ¿qué significó? Significó que Francia, en términos generales, fue expulsado del continente americano, ¿ya? Quedó con unos territorios muy pequeños y muy poco estratégicos, como algunas posiciones del Caribe y Guayana, ¿ya? Entonces Francia quedó obsoleto en el continente americano, que en términos geopolíticos eso le da mucha más importancia a Inglaterra, ¿cierto? En América. Pero este apogeo inglés en América fue muy breve. ¿Por qué fue muy breve? Porque Inglaterra empezó a tener problemas con las colonias, ¿ya? Gran Bretaña empezó a tener problemas con las colonias, con las 13 colonias norteamericanas. ¿Qué pasó? Todo esto se generó, que en la historia esto pasa a menudo, por un problema fiscal, ¿cierto? Por un problema relacionado con los impuestos. Recordemos en Chile el caso de la Guerra del Pacífico, que también se generó la guerra por un tema impositivo. Bueno, en este caso, digamos, lo que prendió la mecha fue un tema fiscal, de impuestos. ¿Qué pasaba? Jorge III era el rey de Gran Bretaña, ¿cierto? Tuvo que
incurrir en muchos gastos en estas guerras de los 7 años. Cuando uno incurre en muchos gastos, una manera de tapar, digamos, ese hoyo fiscal es cobrando más impuestos. Por lo tanto, le fijó más impuestos a los norteamericanos, a las 13 colonias de Norteamérica. En términos relativos, las colonias de Norteamérica pagaban muy pocos impuestos, ¿ya? Pagaban 5 veces menos que los británicos de la metrópoli, ¿ya? Siendo objetivos. También Jorge III les decía, miren, estimadas 13 colonias, yo tuve que poner 10.000 soldados de manera permanente en territorio norteamericano y eso me costó plata. Por lo tanto, ahora necesito que me den la mano de vuelta, ¿ya? Porque la guerra a los 7 años se expulsaron a los franceses, les protegí las 13 colonias y necesitamos financiar todos esos gastos. Ya, ¿qué pasó con eso? Hubo un rechazo a las 13 colonias, un rechazo muy generalizado. ¿Por qué? Porque se ascendió el impuesto al azúcar, al vino, al café, a los textiles y además un impuesto indirecto sobre los sellos y timbres oficiales de la burocracia de la época, ¿ya? Entonces, todo esto iba en miras de recaudar más dinero. Entonces, las 13 colonias norteamericanas, que cada colonia se regía por sus propios estatutos, porque eso venía del mundo protestante de regirse en asamblea, ¿ya? Estuvo de moda un lema: no hay impuestos sin representación. No hay impuestos sin representación. ¿Ya? Y esto viene, por eso repasamos Locke, viene de Locke, porque yo solo voy a ceder mi libertad si doy mi consentimiento para entrar en el gobierno civil. Pero al no tener representantes de las 13 colonias en el Parlamento británico, no había legitimidad alguna para los norteamericanos de la época, eso es lo que opinaban, la mayoría, no había legitimidad alguna para cobrar impuestos, ¿ya? Por lo tanto, este lema, no hay impuestos sin representación, tiene un origen lockeano, de Locke. Por tanto, las asambleas coloniales, las 13 colonias, declaran inconstitucionales todas estas disposiciones que vienen de la corona británica, de Jorge III. Boston fue el epicentro de la agitación antibritánica. ¿Ya? Relacionados con la defensa de los intereses de las colonias. Acá muy importante es la figura de John Adams, por ejemplo. ¿Ya? Y el hijo de John Adams, Sam Adams, que hizo una agrupación que se llamaba Los Hijos de la Libertad. Profe. Sí, sí. Que me queda una duda y no sé bueno, es con respecto a que si fueron las colonias británicas que llegaron como un ejército, entiendo. Claro, no, las colonias británicas no llegaron con ejército. Los ejércitos que se le prestaron fueron cuando estaban en tensión con Francia, ¿cierto? Que ahí llegaron tropas británicas, pero propiamente tal, las colonias de Norteamérica no tenían cuerpo militar. Por eso vamos a ver después la dificultad que había para defender los intereses de estas 13 colonias. Pero, profe, lo primero que... Sí. Entonces, me imagino que las personas que estaban habitando este lugar estaban como haciendo patria, como lo que pasó en la Patagonia, claro. Algo así. Claro, así, en Boston surgieron las primeras, como lo comentaba, las primeras milicias civiles, es decir, que los mismos ciudadanos se tomaban de armas y trataban de defender sus intereses y estar preparados por si en el futuro había un conflicto con Gran Bretaña de carácter mucho más grave, ¿ya? Entonces, efectivamente, se empezaron a configurar las milicias civiles, que creo que hoy en día todavía queda un retazo, un resabio de eso en la Guardia Civil de Estados Unidos actual. Creo que todavía existe como ese resabio histórico, ¿ya? Así que buena acotación, porque efectivamente ese punto central, porque George Washington, que luego lideró la independencia de Estados Unidos, él nunca podía enfrentar muy de frente a la milicia de Gran Bretaña porque no tenía muchas huestes. Entonces tenía que ser súper estratégico, incluso a veces aplicar el dicho de que soldado que arranca sirve para otra batalla, porque no tenía mucha capacidad para enfrentar de frente a las tropas británicas. Así que ese punto da en el blanco, efectivamente, no tenían tropas profesionales que eran de las 13 colonias, porque las 13 colonias operaban de manera muy autónoma, todavía no se constituían como Estados Unidos propiamente tal, ¿ya?
Entonces, continuemos. Pero buena acotación. Ya. Un segundo. ¿Qué pasó? En 1770 pasó un hecho bastante simbólico, que se denominó por la prensa de la época la Matanza de Boston. ¿Qué pasó en la Matanza de Boston? Que una turba rodeó en Boston a una patrulla de casacas rojas. Casacas rojas se denominaban a los militares británicos, arrojando piedras y otra serie de objetos. Los soldados entonces, entre comillas, en defensa propia, abrieron fuego y mataron a 5 jóvenes. Esto generó obviamente un rechazo local en las colonias. Los soldados británicos fueron sometidos a juicio, pero aunque ustedes no crean, fueron defendidos por el mismo John Adams, porque John Adams en ese sentido consideró, de manera bastante objetiva, según él, de que habían actuado en defensa propia, porque si no abrían fuego, lo iban a matar derechamente. ¿Ya? Así que salieron absueltos en Boston en la época. En todo caso, la matanza de Boston sirvió como simbolismo para tener un hecho que sirviera simbólicamente de señalar a Gran Bretaña como tiranía, ¿cierto? Como tiranía, como que no respetaba las 13 colonias de Norteamérica. ¿Qué otra cosa pasó? Algo muy importante que sale siempre en las películas, en las series o en los dibujos animados. La corona británica, en este contexto, concede el monopolio del comercio del té a la Compañía de las Indias Orientales, que era una compañía privada. Entonces, solo la Compañía de las Indias Orientales podía comerciar con las 13 colonias y las 13 colonias solo podían comprarle a la Compañía de las Indias Orientales, existiendo en la época otras compañías que podían vender el té mucho más barato. Entonces, esta fue la gota que rebalsó el vaso, como se dice, y el 16 de diciembre de 1773, el Boston Tea Party, como se llama, simbólicamente. ¿Ya? Una multitud de 1000 hombres que fue en Boston, ¿cierto? Que ellos se disfrazaron de los indios Mohawks, después le envió el nombre, Mohawks, ¿ya? Indios Mohawks, se disfrazaron 1000 hombres, atacaron a estos barcos que venían con el té y arrojaron al agua todo este cargamento. Tuvo una reacción sumamente agresiva de la corona británica y se dictaron las leyes británicas coercitivas de 1774, que fueron denominadas por las 13 colonias las leyes intolerables. Se cerró entonces el puerto de Boston, ¿ya? Se suspendió la autonomía de Massachusetts y se impuso un gobierno militar en la colonia de Massachusetts. Entonces, imagínense, esa colonia que estaba acostumbrada a autogobernarse, entre comillas, se le impuso un gobierno militar. Se produjo un movimiento general de solidaridad con Massachusetts, ¿ya? Se consideraba que era la colonia mártir. Todos denunciaron estas leyes intolerables. Todo esto generó que se reunieron en Filadelfia el primer congreso de las 13 colonias. Y entre otras cosas pedían que se respetaran los derechos naturales de los ingleses. Entonces, para que vean cómo estaba acá la influencia de Locke, porque pedían entonces, pedían la revocación de las leyes intolerables. 2, que fueran respetados en Norteamérica los derechos naturales de los ingleses. Entonces, vemos cómo está la influencia de Locke acá. Por eso cuando las personas que no tienen mucho caudal cultural dicen a corto plazo y con una mirada muy miope, no, estos temas filosóficos políticos no tienen injerencia en la realidad, a largo plazo, de manera macro, sí tienen injerencia en la realidad. Miren cómo Locke había escrito sobre los derechos naturales, esto lo leyeron los intelectuales, los políticos de la época de las 13 colonias, y en su respuesta al rey de Inglaterra, hablaban de derechos naturales de los ingleses, ¿ya? Para que vean la influencia de Locke. Y llamaban al boicot fiscal también, ¿ya? Como una forma de desobediencia civil. De nuevo Locke. Recuerden que Locke decía, cuando el gobernante no respeta la vida, la libertad y la propiedad, es legítimo la desobediencia civil. Entonces, estos pensadores norteamericanos de las 13 colonias lo consideraron así y por eso llamaban a la desobediencia civil, ¿ya? Y entre tanto se generaban estas milicias cívicas que aun cuando no enfrentaban a las tropas británicas, se estaban configurando. Entonces había una naciente milicia civil, ¿ya?
Ya, eso con respecto al contexto. Está más o menos claro entonces. Resumen. Estaban las 13 colonias en Norteamérica, estaba Jorge III en Inglaterra. ¿Qué pasó? Sucedió la guerra de los 7 años contra Francia. Inglaterra se hace de Francia, o sea, se hace de Canadá, que en ese momento era de Francia. Los gastos subieron mucho. Jorge III necesita recaudar más. Como necesita recaudar más, empieza a cobrar más impuestos a las 13 colonias con respecto a la industria textil, al vino, etc. Se hace del monopolio de la industria concede el monopolio a la Sociedad de las Indias Orientales sobre el té, y esa es la gota que rebalsa el vaso. Ese tema impositivo genera un conflicto entre la corona y las 13 colonias. El rey responde con las leyes intolerables. Entonces tenemos una situación muy tensa para la época. ¿Ya? Veamos cómo se va a resolver. Veamos cómo se resuelve esto. Una figura que emana en este contexto es Thomas Jefferson, ¿ya? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, tienen que tener claro que él fue el que redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Hay otras personas que lo ayudaron, pero el borrador, el 99% fue redactado por Thomas Jefferson. Para que ustedes vinculen siempre. Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y además fue el tercer presidente de Estados Unidos, de 1801 a 1809. En la época existieron diversas obras de filosofía jurídica y política de reivindicación de los colonos, ¿ya? Pero la obra de mayor impacto fue la obra de Thomas Jefferson, que ahí está en inglés, pero que en español es La visión sintética de los derechos de la América Británica. La visión sintética de los derechos de la América Británica. En resumen, ¿qué decía esta obra? Para que vean cómo está relacionado esto con Locke. 1. La justificación del derecho de propiedad de inspiración lockeana. Y agrega Jefferson, las diferencias socioeconómicas son legítimas si son fruto del esfuerzo y no del linaje. ¿Por qué? Porque recordemos que en Europa todavía subsistían muchas monarquías y todavía habían castas. Y en las castas, por mucho que yo me esfuerce, solo voy a llegar hasta un límite dentro de mi misma casta. Y yo debería ser feliz si actúo dentro de mi misma casta. Pero Jefferson dice, no, eso no es así. Las diferencias socioeconómicas pueden darse, son legítimas, pueden darse, incluso yo puedo ir más allá de mi casta o de mi clase social, y son legítimas y son fruto del esfuerzo y no del linaje. Y esto, como bien sabemos, chicos y chicas, es el pensamiento estadounidense, el pensamiento estadounidense del sueño americano, de si tú si tú te esfuerzas lo puedes lograr. Eso llega hasta nuestros días. Imagínense desde el siglo que vienen esas ideas. Así se configura un pueblo también. Imagínense las ideas que nosotros ahora vemos tan recurrentes en la sociedad estadounidense, vienen de esta época en parte. ¿Ya? De acá surge entonces la idea de la meritocracia estadounidense. ¿Ya? Los derechos individuales para Jefferson son naturales, pero también históricos. Naturales porque sigue el pensamiento de Locke, ¿cierto? De la vida, la libertad y la propiedad. Históricos porque dice Jefferson que incluso en la monarquía parlamentaria del common law se reconocen estos derechos naturales y por lo tanto se tienen que respetar. También sigue en su obra Visión sintética de los derechos de la América Británica, el principio de la soberanía popular, ¿ya? Que en resumen, sí. Bueno, estaba pensando y haciendo calzar la idea del derecho de propiedad sobre las cosas incorporales, pero no lo encuentro que había ni en Locke ni ahora. Pero en ese entonces sí existían las prendas o las hipotecas y quería saber cómo se manifiesta el derecho de propiedad respecto de las cosas incorporales en el pensamiento de Locke, o si no existe nomás. Muy buena acotación, mira, porque Jefferson, al final los que van a tomar más el pensamiento de Jefferson van a ser las colonias del sur, que están mucho más relacionadas con la producción agrícola, porque la producción agrícola calza con el pensamiento de Locke y de Jefferson, ¿por cierto? De que el esfuerzo individual genera, etc. Pero las colonias del norte se alejan un poquito de Locke en el sentido de que ellos están mucho más relacionados con la industria, con la burguesía y con el comercio, en el que la relación del esfuerzo humano con la cosa no es tan directa.
¿ya? Entonces tu acotación es muy buena, porque las colonias del sur siempre están como en una tensión con respecto a las colonias del norte, porque ellos piensan de que la verdadera riqueza de las naciones se genera por el trabajo directo con la cosa, el trabajo de la agricultura, el trabajo de la ganadería, el trabajo de la artesanía. ¿Ya? Y por eso ellos siguen mucho a Locke. Pero los del norte, que son comerciantes, las colonias del norte, que son mucho más comerciantes, eh, no les sirve mucho la justificación lockeana. Así que tu acotación es muy interesante. Y claro, Locke queda corto con los negocios vinculados con la burguesía, el comercio y la industria de la época, porque ya existían en ese tiempo los temas de las prendas o la hipoteca o las letras de cambio, todo ese tipo de cosas. Incluso existía una, mm, una primera idea de este mundo de las finanzas, ¿cierto? Que el mundo de las finanzas no hay mucha conexión del trabajo directo con la cosa, ¿ya? Así que muy buena acotación, porque tiene relación con lo que vamos a hablar después. Pero Locke, claro, Locke se queda corto porque no puede explicar con respecto a su teoría el tema de las finanzas, la industria, el comercio, porque ahí no hay una relación directa del cuerpo del hombre, su trabajo con la cosa, para justificar el derecho de propiedad. Así que buena acotación. Jefferson también, y esto también es muy interesante, muchachos y muchachas, porque nosotros siempre escuchamos que Estados Unidos, en los discursos de los presidentes de Estados Unidos, vinculan el tema de la meritocracia, el tema de la democracia, el tema de los derechos individuales, pero siempre los discursos, no sé si ustedes se han dado cuenta, que meten a Dios, siempre meten a Dios. Y no es algo baladí ni algo raro. ¿Por qué? Porque las 13 colonias eran una expresión en general de tolerancia religiosa. Tolerancia religiosa porque existían protestantes, existían anglicanos, existían católicos, ¿ya? Pero si bien habían distintas religiones, siempre existía Dios, digamos. No eran 13 colonias ateas, por decirlo así. ¿Ya? Entonces siempre hay una inspiración religiosa de fondo que llega hasta nuestros días en la sociedad estadounidense. Por eso Jefferson decía, por ejemplo, en esta obra, el Dios que nos dio la vida, nos dio también la libertad. La fuerza puede aniquilar ambas, pero no disociarlas. Entonces sigue con la justificación lockeana de que los derechos naturales se pueden justificar de manera racional, pero también tienen una justificación religiosa, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos y hijas de Dios. Ya. Ya, entonces quedó claro más o menos Jefferson, eso me interesa. Seguramente les subo algún extracto porque les subí ahora como material, que yo les sugiero que lo lean porque es cortito, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución de Estados Unidos. Más nosotros que somos abogados tenemos que saber qué dice la actual Constitución de Estados Unidos para hablar con propiedad, ¿cierto? Y además sirve como un elemento histórico de comparativo, de diagnóstico, para ver cómo todas las ideas que nosotros hemos visto en este curso se implantan al final en una constitución. ¿Ya? Yo seleccioné algunos autores, porque hay muchos autores más, ¿cierto? Está Maquiavelo, podríamos hablar sobre la Revolución Francesa, sobre Voltaire, sobre Diderot, eh, sobre Burke, que era un inglés, pero bueno, como el tiempo es limitado, la cátedra es limitada, yo elegí ciertos autores que son más bien estratégicos, ¿ya? Pero muy interesante ver, chicos, cómo se reflejan las ideas filósofo-políticos después en los instrumentos jurídicos que son vinculantes. Por eso cuando en la Carta Constituyente estaba en discusión la palabra república, a uno que le gusta mucho el tema de la filosofía política, le genera inquietud porque una república es algo virtuoso, jamás va a ser algo negativo. Y una república es algo virtuoso, es lo contrario a la monarquía absoluta. Es de que la soberanía reside en el pueblo, es que existe división de poderes, ¿ya? Ya, entonces continuemos. Era un reglamento en todo caso, ¿ah? También para no tener una noticia fake news. Era un reglamento que si se decía no república en la constituyente, todavía, ustedes también lo saben, porque van a ser futuros abogados, todavía no se entra a discutir el articulado de fondo, ¿ya? Y a todas luces va a seguir diciendo que es república. Así que no creo que cambie eso. Si no estaríamos todos locos, ¿cierto? Entonces, denme 30 segundos, 30 segundos.
Ya, regresé. ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto, ya. Entonces estamos hablando, un comentario ahí sobre la República, la Convención, pero sigamos lo nuestro. Vimos Thomas Jefferson, un contexto de tensión, su texto Visión sintética de los derechos de la América Británica, era el texto, digamos, clave en ese contexto histórico, antes de la Declaración de Independencia, ¿ya? Bueno, Thomas Jefferson, repito, él fue el que redactó el 90% de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y fue el tercer presidente de Estados Unidos, para que lo tengan claro. Ahora en un mundo globalizado, a uno le guste o no Estados Unidos, o le gusten ciertas cosas y otras cosas le desagraden, tiene que saber más o menos la historia filosófica política de uno de los países más poderosos del mundo, si no es el más poderoso, ¿ya? Entonces, continuemos. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ya, en 1775, ¿quién viajó a Gran Bretaña? Benjamin Franklin, el único norteamericano que era conocido en Gran Bretaña, ¿ya? Para ser justos. Benjamin Franklin era un tipo muy capacitado, muy autodidacta. Es el ejemplo norteamericano de un hombre hecho a sí mismo. Ven que estos conceptos simbólicos siguen a lo largo del tiempo, por eso es tan interesante conocer los términos filosóficos políticos y la historia. Ahora en Estados Unidos, si yo les hablo, le digo, un hombre o una mujer hecho a sí mismo, en Estados Unidos actual, sigue tan vigente esa norma como cultural, como en esta época, ¿ya? ¿Por qué? Porque él no tenía una formación oficial, pero él solo aprendió 5 idiomas. Él instauró el primer periódico de Estados Unidos en Pensilvania. En Filadelfia, hizo el primer sistema de alumbrado público con aceite de ballena, inventó el pararrayo. Entonces, imagínense, aprendió idioma, inventó el pararrayo, hizo el primer periódico. O sea, era un hombre que tenía mucha potencia y mucho ánimo intelectual, ¿cierto? Fundó la Sociedad Filosófica Norteamericana. Además, hay un almanaque de aforismos muy famoso. Los aforismos son frases como misteriosas, enigmáticas, ¿ya? Y miren una frase de su aforismo: el camino hacia la riqueza es el camino hacia el mercado. El camino hacia la riqueza es el camino hacia el mercado, depende de 2 palabras: industria y frugalidad, ¿ya? Entonces, para que vean la idea del pensamiento norteamericano, que siempre vincula la riqueza, la industria, pero también la frugalidad. La frugalidad, ¿qué significa? No despilfarrar, no derrochar, ser más bien austero. También sabemos que los más grandes millonarios estadounidenses en general son bastante frugales y austeros, ¿no? No sé, yo les doy este comentario como anecdótico, pero Steve Jobs, este otro tipo, un tipo que es pelado, ¿cómo se llama? Que es de Amazon. Bueno, son bastante, a lo menos muestran aquello. Eso, a lo menos muestran aquello. ¿Ya? Como los multimillonarios, claro. Los otros millonarios más como del jet set son un poquito más grotescos, pero en términos como filosóficos, conceptuales, riqueza, hartos millones, pero siempre tener presente la frugalidad, ¿ya? La frugalidad. Ya. Fracasó Benjamin Franklin en su idea de recomponer la relación con Inglaterra. Por lo tanto, la guerra se avecinaba. La guerra se avecinaba y las 13 colonias tenían que prepararse. ¿Qué pasó entonces? Ya. Tenemos entonces ahora el segundo Congreso Continental. Segundo Congreso Continental. ¿Por qué se llama Continental? Porque lo que se busca es que existiese una unión entre las 13 colonias, no que fuese una asociación laxa o una asociación desorganizada sin intereses comunes, sino que fuese continental, como pensando como en el continente, ¿cierto? Ya, en mayo de 1775 estalla la guerra. Un destacamento inglés enviado desde Boston fue enviado para requisar armas, fue recibido a tiros, con decenas de muertos por ambos bandos. Entonces ahí ya se declara la guerra, ¿ya? ¿A quién se pone al mando? George Washington. George Washington se había distinguido como oficial en la guerra de los 7 años, defendiendo los intereses de Gran Bretaña, pero él vivía, digamos, era de Virginia.
Él vivía, digamos, en las 13 colonias, en Virginia. Era uno de los delegados por Virginia en el Congreso y el único que vestía atuendo militar en el Congreso mismo. Recordemos que Washington después va a ser el primer presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y como primer presidente de Estados Unidos, también para que veamos los luces y sombras de estas personas en la época. Por ejemplo, era una luz de que él puso como condición ser presidente, pero como condición no percibir ningún salario. En todo caso, él tenía unas plantaciones en Virginia, tampoco le afectaba mucho, pero para que vean que era un gesto simbólico de la época, que no sé si existiesen esos gestos en la actualidad, ¿ya? Como último intento conciliador, el Congreso, este segundo Congreso Continental de 1775-1776, envió al rey una nueva relación de exigencias. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener una relación amistosa con Gran Bretaña. Pero Jorge III reaccionó de manera muy directa. Condena de muerte para todos los sediciosos. Derechamente, condena de muerte. Entonces acá hay una frase muy famosa de Benjamin Franklin que dice, ya 13 colonias, ya delegados de las 13 colonias. Ahora debemos permanecer juntos, porque si no nos ahorcarán por separado. ¿Ya? Entonces tenemos más o menos síntesis. Viaja Benjamin Franklin a Gran Bretaña buscando reconciliar las cosas. Esto no sucede, por lo tanto, ya se organiza una milicia en Massachusetts, conocida como el Ejército Continental, que era una milicia civil, ¿ya? El mando supremo de esta milicia, George Washington, que había luchado en la guerra de los 13 años, o sea, de los 7 años, se intenta el último acta o carta para reconciliar el tema con Jorge III, pero no, esto se rechazó, condena a muerte para todos los sediciosos. Y por eso Benjamin Franklin deja para la posteridad la frase, ahora debemos permanecer juntos como colonias, estas 13 colonias, o nos ahorcarán por separado. Denme un minuto y regresamos para ver ahora una obra fundamental para la filosofía política norteamericana que se llama El sentido común, de Thomas Paine. El sentido común, de Thomas Paine. Eso vamos a ver en un minuto. Ya chicos, regreso. El PowerPoint se ve ok, ¿cierto? Sí, profe. Ya, disculpen, excúsenme nuevamente por la interrupción, ustedes saben que generalmente no es así, pero hoy es excepcional porque estoy en otra parte realizando la clase, ¿ya? Ya entonces, Thomas Paine. Miren, aunque ya sabían, dejen pasar la otra PowerPoint. Ya. Si bien ya se habían iniciado las hostilidades con Gran Bretaña, no todos los norteamericanos, los colonos, veían con claridad esta ruptura, ¿ya? Como que no estaban seguros si apoyar a las 13 colonias, ellos como colonos, o seguir leales al rey. Es más, al menos un tercio de la población aún se mantenía leal al rey. Imagínense, al menos un tercio. Y muchos otros no lo tenían claro. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que exponer a la población los argumentos. Y para exponer a la población los argumentos en la época, era por medio de los periódicos o por medio de los libros, ¿ya? Porque en ese tiempo, voy a decir algo obvio, pero no había internet, televisión, etc. Eran los únicos instrumentos para dar a conocer y persuadir. Por lo tanto, una obra fundamental para inclinar a la opinión pública del lado independentista fue la obra El sentido común, de Thomas Paine, publicado en 1776. Lo interesante es que esto fue uno de los primeros bestsellers de la época, digamos, porque vendió más de 100.000 copias, imagínense, más de 100.000 copias.
y se estima que fue leído por la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque repito lo que les dije anteriormente. Las colonias, las 13 colonias, eran una excepción en el mundo, en el sentido de que la mayor parte de las personas que vivían en las 13 colonias sabían leer y escribir. Por lo tanto, la mayor parte de los colonos leyeron la obra, el sentido común, ¿ya? También un dato anecdótico es que Thomas Paine era inglés. Él había sido funcionario de Hacienda en Gran Bretaña, pero fue depuesto de su cargo cuando intentó garantizar a los empleados donde él trabajaba un aumento de salario. Ahí lo echaron, digamos, de su cargo. Y se trasladó a América en 1774 y de manera en muy corto tiempo hizo para sí, hizo suyo estos ideales más independentistas de las 13 colonias, ¿ya? Y por ello él redactó entonces esta obra, El sentido común, que ahora vamos a analizar los extractos claves. Tal como a mí me gusta, es indicar un extracto clave, lo leemos y después lo comentamos, ¿ya? Entonces, miren el primer extracto. Dice, para que vean también cómo Locke está presente acá. Si los impulsos de la conciencia fueran claros, uniformes e irresistiblemente obedecidos, el hombre no necesitaría ningún otro legislador. Pero como no es tal el caso, se hace necesario para él sacrificar parte de su propiedad en aras de conseguir medios con los que proteger el resto de su propiedad. Y es inducido a hacer esto por la misma prudencia que en cualquier otro caso le aconseja escoger el menor entre dos males. Ya. ¿Quién me puede decir dónde está Locke en este extracto? ¿Dónde está Locke? ¿O cómo se explica Locke en este extracto? En las primeras 3 líneas. Ya, pero expláyese con sus palabras. Es que yo lo asocio a que como que si estas personas sí tuvieran una conciencia, no necesitarían como de, no sé, de un tribunal que pudiera arreglar sus problemas. Por ahí lo asocio. Claro, claro, bien, porque la conciencia se asimila en loca con R, ¿cómo se llama la palabra? A razón. Acá lo podemos cambiar conciencia por razón. ¿Y qué es Locke esto? Dice, si los impulsos de la razón fueran claros, porque ¿qué dice Locke? Conocer los derechos naturales es accesible para todos. Si todos tuviésemos nuestra razón clara y plena siempre, y siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nadie es buen juez en su propia causa. Y por lo tanto, como nadie es buen juez en su propia causa, pasa lo que dice Paine. Yo sacrifico parte de mi libertad, parte de mi propiedad, para que exista una sociedad civil, un gobierno civil. Porque eso es escoger el menor entre dos males, ¿ya? Entonces, acá está Locke con respecto a dos cositas, a dos aristas. Uno, de que podemos conocer estos derechos naturales a través de la conciencia y la razón, ¿cierto? Pero como esta razón no siempre puede actuar de manera plena, es necesario entrar en un gobierno civil y ceder parte de mi propiedad o de mi libertad, porque ese gobierno civil es un mal menor en comparación con, entre comillas, el estado de naturaleza lockeano. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, vamos a Disculpe, seguir. pero yo tengo una duda. Como que ¿Sí? igual siento que Locke habla del consentimiento. Y siento que Paine no es tanto de consentimiento cuando habla de sacrificar algo. Claro, claro. En ese extracto él solo se está refiriendo a la manera de acceder a los derechos naturales, más o menos, y cómo el gobierno civil que viene posteriormente. Pero luego, ahora vamos a analizar y leer otro extracto, que también Paine es un lector de Locke, porque repite muy claramente el mismo argumento lockeano del consentimiento. ¿Ya? Vamos a verlo en los próximos extractos, pero buena acotación. Muy bien, porque claro, esa es la patita que falta. Sin consentimiento no podemos entrar al gobierno, a la sociedad civil. Muy bien. Ya, entonces vamos a ir lento porque estos extractos son seleccionados, los vamos a comentar y vamos a ver dónde está Locke acá, o qué ideas de filosofía política jurídica de la época están acá. Miren lo que dice Paine, dice, si nos molestamos en examinar los elementos integrantes de la Constitución inglesa, encontraremos en su base los vestigios de dos antiguas tiranías, mezclados con algunos materiales republicanos más recientes. Primero, los restos de la tiranía monárquica en la persona del rey. Segundo, los restos de la tiranía aristocrática en las personas de los lores. Tercero,
los nuevos materiales republicanos en las personas de los comunes, de cuya virtud depende la libertad de Inglaterra. Ya, ¿cómo funcionaba la Inglaterra en la época? Estaba el rey, que era el poder ejecutivo, estaba el poder legislativo, que todavía sigue actuando más o menos con la misma organización, ¿ya? Diferente porque existe el sufragio universal, pero existe la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores en la época era una cámara sumamente aristocrática, ¿ya? Sumamente aristocrática. La única cámara que tenía algo de vinculación directa con el sufragio era la Cámara de los Comunes, pero hasta ahí nomás, ¿ya? Porque tampoco era un sufragio universal y absoluto, sino que era un sufragio muy limitado para elegir a los representantes de la Cámara de los Comunes. Entonces, ¿qué está diciendo Paine? Dice que el contexto de Inglaterra en la época, existe el rey que no tiene ninguna vinculación con alguna república o con algún carácter más democrático, existe la Cámara de los Lores, que también es aristocrática, ahí no hay meritocracia, no está la idea de la república en esa Cámara, y lo único que tiene un rasgo, un poquito de un rasgo más de república, es la Cámara de los Comunes, que es la única elegida democráticamente, entre comillas. ¿Por qué? Porque el sufragio es muy limitado, ¿ya? Por eso dice, a renglón seguido Paine, dice lo siguiente: el prejuicio de los ingleses en favor de su sistema de gobierno mediante rey, lores y comunes surge más del orgullo nacional que de la razón. Los individuos se encuentran indudablemente más seguros en Inglaterra que en muchos otros países, pero la voluntad del rey es la ley del país en Inglaterra, tanto como en Francia, con la diferencia de que, en lugar de salir directamente de su boca, es transmitida al pueblo bajo la forma más formidable de una ley del Parlamento. En términos simples, ¿qué es lo que dice Paine? Dice, miren, acá los ingleses se sienten muy orgullosos de su sistema de gobierno, pero en verdad es porque es el resultado de una cuestión histórica, pero en términos estrictos sigue mandando el rey. Es decir, el Parlamento no es más que un títere del rey. Eso está diciendo Paine. Ya, Paine está siendo un poquito exagerado porque en Inglaterra, a diferencia de Francia, el rey no tenía un poder absoluto. Y efectivamente algunas disposiciones del rey podían ser objetadas por el Parlamento. Pero Paine, como está pensando en convencer y en persuadir, dice de manera más pedestre nomás, dice, no, en Inglaterra es lo mismo que en Francia. La voluntad del rey es lo que se hace y el Parlamento es una especie de títere del rey, ¿ya? Luego argumenta con una... Recordemos que siempre tienen que estar argumentando los filósofos políticos de la época contra la monarquía. Esto para nosotros nos resulta algo muy obvio, pero en la época no era obvio. Entonces siempre que tienen que estar argumentando contra la monarquía y buscando argumentos contra la monarquía. Ya. Busca Paine otro argumento, que es un argumento más bien religioso. Miren lo que dice. Dice, en las primeras edades del mundo, según la cronología de las escrituras, no había reyes. Y la consecuencia de ello es que no había guerras, pues es el orgullo de los reyes lo que sumió a la humanidad en la confusión. Holanda, que no tiene un rey, ha disfrutado de más paz en el último siglo que cualquier país monárquico. Entonces acá ya vemos que se vislumbra la idea, y una idea que sigue hasta hoy muy fuerte en los estudios filosóficos políticos, de que los sistemas de gobierno con rey o sistemas de gobiernos totalitarios siempre van a tener más preponderancia a buscar la guerra, a diferencia de los sistemas republicanos liberales que no guerrean entre sí. Es muy raro en términos empíricos y estadísticos que una república occidental guerree con otra república occidental entre sí. Es muy raro. Y empíricamente eso es verdad, porque Estados Unidos guerrea y se mete en los países sin que nadie lo llame, ¿cierto? En Irak, en la guerra del Golfo, en su época, etc. Pero guerras entre democracias liberales, entre repúblicas, entre sí, empíricamente es muy difícil que pasen, es muy difícil. Eso también lo dice Manuel Kant en un librito que se llama La Paz Perpetua. Mire cómo se llama La Paz Perpetua. Les recomiendo que lo lean porque es cortito, ¿ya? Que es el antecedente de la ONU, ese librito de Kant. Bueno, Paine también, ¿qué es lo que está presuponiendo? Está presuponiendo lo siguiente, de que cuando existe una monarquía, al monarca le da lo mismo ir a la guerra
porque no es su clase social la que va a la guerra, porque el que sufre los detrimentos y los efectos de la guerra es el pueblo. El rey sigue haciendo sus banquetes, sigue viviendo de manera lujosa, puede ir a guerra por un capricho, sigue ir a guerra por una cuestión egocéntrica, pero en las repúblicas, para ir a guerra, el pueblo tiene que pensarlo y reflexionarlo de manera muy meditada, porque el pueblo sabe que los efectos de la guerra van finalmente a radicar en el mismo pueblo, ¿ya? Entonces Paine eso lo hace saber y lo tiene muy presente. Entonces miren lo que dice Kant en este librito La paz perpetua, que es lo que estamos diciendo, pero en términos más, en una pluma mucho más refinada. Miren lo que dice Kant, dice, la Constitución republicana tiene la vista puesta en el resultado deseado, como no puede ser menos en esta Constitución, para decidir si debe haber guerra o no. Nada más natural que se piense mucho al comenzar un juego tan maligno, puesto que ellos tendrían que decidir para sí mismos todos los sufrimientos de la guerra, como combatir, costear los gastos de la guerra con su propio patrimonio. Por el contrario, en una constitución que no sea republicana, es decir, que no tenga como fundamento la soberanía que reside en el pueblo, si no es republicana, en la que el súbdito no es ciudadano, en una constitución que no es, por tanto, republicana, la guerra es la cosa más sencilla del mundo, porque el jefe del Estado no es un miembro del Estado, sino su propietario, y la guerra no le hace perder lo más mínimo de sus banquetes, cacerías, palacios de recreo, y puede, por tanto, decidir la guerra como una especie de juego, por causas insignificantes. Immanuel Kant, La paz perpetua. Entonces ven cómo Kant nos refleja de una manera mucho más elegante lo que decimos, de que las repúblicas que conocemos, las repúblicas democráticas occidentales, es muy improbable que guerreen entre sí, Siempre en la historia de las guerras de los últimos décadas, de los últimos cientos de años, existen guerras porque está metido un Estado totalitario o un Estado monárquico, ¿ya? Pero entre sí es muy difícil que guerreen las democracias que son repúblicas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Kant, podemos decir que tiene bastante razón. Tiene bastante razón. Kant dice que no va a existir la guerra cuando todos los países y las sociedades sean repúblicas. En ese estado ideal o en ese mundo de naciones ideal es muy difícil que surja la guerra. Muy difícil que surja la guerra. ¿Ya? Sigamos. Bueno, esta idea de que las monarquías y los reyes siempre buscan la guerra y estaban alejados de la paz, no es que solo se le haya ocurrido a Paine ni a Kant. Viene de Píndaro, viene de Erasmo de Rotterdam, viene de Montesquieu, viene de Voltaire. Entonces, una idea que siempre se había trabajado en filosofía política, pero que Paine la utiliza en el sentido común para convencer y para persuadir que es mucho más conveniente para las 13 colonias, gobernarse por sí mismo que depender de la corona británica. ¿Ya? Es mejor desligarse, porque al desligarse de la corona británica existen muchas más probabilidades de tener condiciones de paz, Entonces sigamos. Ya, miren lo que dice Paine en relación con lo que estamos diciendo. América habría florecido tanto y probablemente mucho más si no hubiese estado vinculada a ninguna potencia europea. El comercio por medio del cual se ha enriquecido es de productos esenciales y siempre habrá un mercado para ellos mientras Europa mantenga la costumbre de comer. ¿Ya? Primero, vemos dos factores acá. Lo mismo que estamos repitiendo, es mucho más conveniente para las 13 colonias, mantenerse autónomos que depender de Gran Bretaña, porque si depende de Gran Bretaña, por cualquier capricho del rey, van a entrar en guerra. Y si entran en guerra, va a sufrir un perjuicio las 13 colonias. Por lo tanto, un argumento en este sentido económico el que está dando Paine, ¿cierto? Un argumento económico, y ya se ve cómo las 13 colonias están vinculadas de manera muy fuerte con el comercio, con el espíritu estadounidense que está relacionado con el comercio. ¿Qué es lo que dice Paine? Dice, es mejor no estar relacionado con Gran Bretaña porque como Europa tiene tanto que comer, nosotros siempre vamos a poder ofrecer bienes y servicios. No necesitamos de Gran Bretaña para eso.
¿ya? Y luego, ¿qué opina Paine con el concepto de madre patria? Con los que estaban a favor de reconciliarse con la corona, porque había que tener respeto con la madre patria, por el simbolismo de Gran Bretaña. Paine dice lo siguiente, dice, pero Gran Bretaña es nuestra madre patria, dicen algunos. Si es así, tanto más vergonzosa es su conducta. Ni siquiera las bestias devoran a sus crías, ni siquiera los salvajes mueven guerra contra sus propias familias. Europa y no Inglaterra es la madre patria de América. Este nuevo mundo ha sido un refugio para la gente de todas las partes de Europa, perseguida por su amor a la libertad civil y religiosa. Libertad civil y religiosa. Entonces, ¿a qué está apuntando Paine acá? Primero, está diciendo, acá no me vengan a decir que Gran Bretaña es la madre patria. Acá, en las 13 colonias, existe una interacción entre muchos pueblos. No solo hay personas de Gran Bretaña, sino también hay personas que son alemanes, hay personas escandinavas, hay personas irlandesas, ¿ya? Entonces, hay personas de muchos pueblos europeos que conviven en estas 13 colonias. Por lo tanto, no, señor. Gran Bretaña no es nuestra madre patria, es Europa nuestra madre patria. Porque todos hemos llegado a estas 13 colonias aspirando a la libertad civil y a la libertad religiosa. Eso es lo que nos une, más que una cuestión nacional o más que una cuestión identitaria de raza. Es una idea, es una idea. Y eso también lo llevamos a la actualidad. Siempre se habla de Norteamérica, que es una interacción entre diversos pueblos que aman la democracia, aman la libertad civil, aman la libertad religiosa, que todos pueden convivir y el sueño americano se puede lograr si uno se esfuerza y tiene el mérito correspondiente. ¿Ya? Entonces le hace sentido lo que dice Paine, ¿cierto? Le hace sentido para que vean de dónde provienen todas esas ideas. Imagínense, estaba hablando del siglo XVIII. Ya, entonces, Norteamérica, entonces, se considera más una síntesis de Occidente más que una síntesis anglosajona. ¿Por qué? Porque también hay origen, como decíamos, origen holandés. La misma Nueva York se llamaba primero Nueva Ámsterdam. Imagínense, Nueva York se llamaba primero Nueva Ámsterdam. Tiene origen holandés. Hay pueblos escandinavos, alemanes, irlandeses. Por lo tanto, Estados Unidos se constituye, y eso llega hasta la actualidad, más como un nacionalismo cívico referente a una idea, más que relacionado con un nacionalismo fundado en una raza, ¿cierto? En una raza. Ejemplo de esto es Pensilvania. Pensilvania, desde sus inicios, tuvo una tolerancia religiosa máxima, es decir, podían haber anglicanos, protestantes, católicos, a diferencia de Gran Bretaña, que eran perseguidos quienes no seguían la religión anglicana. Ya, regresé, chicos, déjenme tomarme un vasito de agua y continuamos. Ya, ¿algún comentario con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Le hace sentido el simbolismo literario estadounidense con lo que estamos comentando, no? ¿O creen que yo estoy estirando mucho el chicle? No, profe, está interesante ver la historia estadounidense en un contexto filosófico político. Creo que es una visión bastante interesante. Perfecto, vamos a seguir ahora con más. Profe, Sí, sí. ya. Desde el punto de vista filosófico, es interesante saber que Estados Unidos se constituyó como una sociedad más que de una raza en específico, se unió más que en una sociedad que convive con más de una sociedad que vienen con distintas costumbres. Pero en la práctica, si uno lo ve, igual hay como cierto racismo de aquellos que son blancos, pero entre esos mismos blancos son racistas con los irlandeses, con los irlandeses, porque como eran pobres, por ejemplo, se ve de repente mucho en las películas de la guerra civil cuando mandaban a las compañías irlandesas por la Unión a la guerra, los
lo apuntaban con el dedo y lo trataban mal, incluso lo golpeaban. Claro, No sé si te suena la película Pandillas de Nueva York, que ahí sí, demuestran en parte cómo era la realidad de los irlandeses. claro, es efectivo lo que dices, porque después vamos a ver, porque acá se habla que esta es la tierra de la libertad civil, la libertad religiosa, pero acá hay un pecado original en la fundación de Estados Unidos, po, que está relacionado con lo que tú dices. ¿Cuál es el pecado original, entre comillas? Porque en la Declaración de Independencia dicen todos los hombres nacemos libres e iguales. ¿Y qué pasaba en Estados Unidos en esa época? ¿Cuál era el país que tenía más vicios en esa época relacionado con qué? Con la esclavitud. Con la esclavitud, pues efectivamente, pues efectivamente. Entonces, mientras Jefferson estaba redactando la Declaración de Independencia, todos los hombres somos iguales en dignidad de derecho, tenía esclavos, incluso tenía hijos o hijas con esclavas, ¿no? Y dudo que hayan sido Era muy consentidas. contradictorio, profesor. Era muy ¿Ah? contradictorio porque se dice que por ahí George Washington, por ejemplo, a pesar de que fue el primer presidente de Estados Unidos, tenía esclavos en sus fincas, po. Sí, claro, efectivamente. Efectivamente, entonces esa es la incongruencia. Ahora lo vamos a ver también. Pero en términos generales, en términos como idea simbólica, podemos ver que en todos los actos oficiales de Estados Unidos desde siempre, siempre se habla de que es el país de la democracia, de la libertad y que Dios los va a cuidar, que está relacionado con todo lo que estamos conversando, ¿ya? Relacionado con todo lo que estamos conversando. En términos oficiales, en términos sociales, efectivamente que existe una discriminación aún latente en el pueblo estadounidense, sobre todo con los afroamericanos, que viene de esta época, que viene de esta época. Ya, miren cómo sigue argumentando Paine, que Paine dice, no, estas 13 colonias acá, la Gran Bretaña no es nuestra madre patria, acá nuestra madre patria es Europa, ¿ya? Porque nosotros compartimos muchos ideales europeos de Occidente, las mismas ideas, como la misma civilización. Entonces, ¿qué dice Paine? Dice, todos los europeos que se encuentran en América o en cualquier otra región no europea del globo son compatriotas. Pues las diferencias entre Inglaterra, Holanda, Alemania, Suecia, cuando son comparadas a escala global, resultan tan irrelevantes como las diferencias entre barrios, ciudades y provincias en una escala inferior. Ni siquiera un tercio de los habitantes de esta provincia, Pensilvania, son de origen inglés. Este dato, Paine tiene razón. Imagínense el dato que está dando Paine. Dice, ni siquiera un tercio de los habitantes de esta provincia, Pensilvania donde está Filadelfia, ¿ya? Donde se filmó Rocky, para que tengan una referencia, son de origen inglés. Por tanto, rechazo que la expresión madre patria sea aplicada solo en Inglaterra, ¿ya? Entonces, hay una identidad más a una civilización, a una idea, más que a una identidad cultural o de una raza, ¿ya? Y termina Paine diciendo, Europa está demasiado llena de reinos para estar mucho tiempo en paz. Y cada vez que está en una guerra entre Inglaterra y alguna otra potencia, el comercio americano sufre las consecuencias a causa de su vínculo con Gran Bretaña. Entonces, nuevamente está dando acá un argumento ahora, no filosófico, está dando un argumento de corte economicista, ¿ya? No nos conviene estar con Gran Bretaña porque como una monarquía se la pasa de guerra en guerra y eso va a afectar nuestro comercio. Nosotros que estamos tan incipientes en el tema del comercio y la industria, no nos conviene. Nos conviene estar en paz. ¿Ya? Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, o sea, a modo ilustrativo, perdón. Las colonias de Plymouth y Massachusetts son fundadas por puritanos que habían abandonado Inglaterra huyendo de los anglicanos. La colonia de Maryland fue fundada en 1634 por un católico, por Calvert. ¿Ya? Y desde el principio Maryland acogió a católicos y a protestantes, es decir, había una libertad religiosa. Incluso se dictó un acta de tolerancia que garantizaba esta libertad religiosa. Algo parecido ocurrió en Rhode Island en 1636, ¿ya? Y con Pensilvania, fundada en 1681, que había publicado en 1670 la obra de la libertad de conciencia y que aplicó desde su fundación una política de tolerancia religiosa. Entonces, efectivamente, en la época, las 13 colonias vivían en una especie de experimento, en algo que nunca se había visto, de que cada quien que practicara su propia religión, ¿ya? ¿Por qué? Porque era una tierra de libertad civil y de libertad religiosa, en términos generales. Ya, Paine
Paine ahora se va a referir de que este es el momento para que las 13 colonias tomen ellos las cuerdas de la historia, tomen ellos los destinos de la historia, porque hay que aprovechar que aún es una sociedad incipiente, una sociedad nueva, que aún no tiene demasiada población, que aún no tiene muchos intereses contradictorios entre las colonias. Entonces el momento para separarse absolutamente de Gran Bretaña es ahora. Por eso Paine dice lo siguiente, señala: el estado infantil de las colonias, como a veces se llama, lejos de ser un argumento en contra, es más bien un argumento a favor de la independencia, que es lo que estamos comentando. Somos lo suficientemente numerosos. Si lo fuéramos más, podríamos estar menos unidos. La historia nos informa suficientemente que las más altas hazañas fueron logradas siempre en la infancia de una nación. Cuantos más hombres tiene que arriesgar, menos dispuestas están a aventurarse. La juventud es la época en que se adquiere buenos hábitos, tanto en las naciones como en los individuos. Podría ser difícil, si no imposible, sujetar el continente a un solo gobierno dentro de medio siglo. La vasta variedad de intereses ocasionada por el aumento del comercio y la población crearía confusión. Las colonias estarían enfrentadas entre sí. Ya, entonces, en términos, acá Paine está tratando de persuadir con una analogía. Una analogía dice: todos los grandes actos de la vida de una persona se dan siempre en la juventud. Y tal como la analogía de la juventud en una sociedad, las 13 colonias en esta época de la juventud, como no tienen tantos intereses en juego y como no tienen tanta población que puede tener tantos intereses contrapuestos, es la oportunidad para independizarse de Gran Bretaña. Es la oportunidad ahora. ¿Ya? Entonces es un argumento que hace una analogía con la juventud Paine. Bueno, Paine trata de persuadir por todos los frentes. Ya vimos que persuade de manera filosófica política, persuade de manera economicista, y ahora está persuadiendo, relacionando, haciendo una analogía con la juventud, de que es el momento histórico, ahora es. No hay otro momento. Si no aprovechamos este momento, no vamos a tener otra oportunidad histórica para independizarnos de Gran Bretaña. ¿Qué más dice? Ahora es relacionado con la libertad religiosa. Estoy plenamente convencido de que es voluntad del Todopoderoso que existe diversidad de opiniones religiosas entre nosotros. Denme un segundo. Un segundo. Ya, regresé, chicos. Disculpen nuevamente, ya. Ahora Paine da una argumentación bastante plausible de la tolerancia religiosa y por qué la tolerancia religiosa incluso pudo haber sido una idea del mismo plan divino de Dios. Miren lo que dice Paine, dice: estoy plenamente convencido de que es voluntad del Todopoderoso que existe diversidad de opiniones religiosas entre nosotros. Eso nos ofrece un campo más amplio para el ejercicio de la amabilidad cristiana. Si todos pensáramos lo mismo, nuestras disposiciones religiosas carecerían de un banco de pruebas. Partiendo de este principio liberal, considero las diversas denominaciones religiosas presentes entre nosotros como hijas de la misma familia. Entonces, Paine, ¿qué está diciendo? Dice: estas 13 colonias están en un territorio tan dado a la libertad civil y a la libertad religiosa que hace más fuerte nuestra fe. ¿Por qué hacen? ¿Se escucha bien, chicos? Súper, profe. Ya, Sí, es que profe. me apareció un mensaje de que la red... ¿Se escucha bien? Sí. Ya, perfecto. Si no tuviésemos tolerancia religiosa, y esto también es interesante porque lo vincula como si fuese oferta-demanda, porque habla de un banco de pruebas, que hay como una gama de opciones. Si no tuviésemos esta gama de opciones de todas las religiones existentes, cristianas, nuestra fe no sería tan fuerte como lo es. Porque como vivimos en un territorio donde están los anglicanos, están los protestantes, hay calvinistas, hay católicos, tenemos a disposición poner siempre a prueba nuestra religión misma, compararla con otra,
ver en qué consisten los otros dogmas, etc. Por lo tanto, nuestra religión, más allá de adquirirse por una costumbre, o porque nuestros padres o nuestra familia tiene esa religión, es porque realmente lo sentimos así. Porque aún teniendo todas las otras religiones a disposición, seguimos nosotros siendo adherentes a nuestra religión. ¿Ya? ¿Se entiende el argumento? ¿Cierto? Ya, entonces Paine dice que incluso esa fue idea del plan divino, de la voluntad del Todopoderoso, que exista un territorio con diversidad de opiniones religiosas. Ya. La Declaración de Independencia, 1776. ¿Cómo surgió? Vimos la tensión que existía entre la corona y las 13 colonias. Vimos a Thomas Jefferson con su breve sumario. Analizamos la obra El sentido común de Thomas Paine, que fue un bestseller de la época y que ayudó a convencer a los que estaban dudosos de que había que adscribirse a este proceso de independencia. La declaración fue aprobada por 12 de las 13 colonias. Nueva York se abstuvo y fue proclamada, disculpen, el 4 de julio de 1776. Por eso las fiestas patrias estadounidenses, todos sabemos que es el 4 de julio, ¿ya? Por la Declaración de Independencia que vamos a analizar ahora, 4 de julio de 1776. ¿Cuál era el efecto de esta declaración? ¿Qué es lo que pretendía? 1. Oficializar la ruptura con Inglaterra. 2. Presentar esta causa ante la opinión pública mundial. Esto era muy importante y relevante en la época. Había mucho respeto por la razón, y como había mucho respeto por la razón, era decente y era lo más educado dar las explicaciones y los argumentos a las otras naciones de por qué existía esta declaración de independencia, ¿ya? Y además, esta declaración tenía como propósito explicar a los propios norteamericanos o a los colonos de las 13 colonias la razón de ser del nuevo país. Y por eso dice la declaración en un extracto, dice: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo mantenían unido a otro, y miren esta frasecita que está vinculada con lo que dijimos: un respeto decente por las opiniones de la humanidad requiere que sean declaradas las razones que los llevan a la separación. Repito, un respeto decente por las opiniones de la humanidad requiere que sean declaradas las razones que los llevan a la separación, ¿ya? Entonces ese también era un elemento. Repito, uno, lo que apuntaba la Declaración de Independencia de Estados Unidos, oficializar la ruptura con Inglaterra. 2, presentar esta causa ante la opinión pública por un respeto decente por las opiniones de la humanidad. Y 3, también explicar a los propios norteamericanos el porqué, el hecho de la independencia. Y esta frasecita la tienen que saber sí o sí. Yo se los voy a preguntar, o va a salir en una alternativa, o lo tienen que tener presente en el desarrollo, porque es clásica. O sea, si no se saben esta frasecita es porque nunca analizaron la revolución estadounidense o independencia estadounidense. Así parten, mire cómo parten. Recordemos que Thomas Jefferson es el que redactó el borrador de la declaración. Luego 3 o 4 personas más le metieron algunos retoques, pero la declaración de independencia fue redactada casi el 99% por Thomas Jefferson. Y miren cómo parte. Consideramos estas verdades evidentes por sí mismas. ¿En quién se inspiró esa frase que hemos estado repitiendo toda la clase? Si son evidentes por sí mismas, se pueden conocer a través de la razón. Claro, algo evidente por sí mismo porque se puede conocer a través de la razón. ¿Y qué decía Locke? Que los derechos naturales se pueden conocer a través de la razón, ¿cierto? Entonces, obviamente que acá está Locke. Esto es Locke, dice: consideramos estas verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, Locke nuevamente, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¿Qué le hace ruido en esa frasecita? Falta algo, ¿no?
¿Se agregó algo? ¿Falta algo? ¿Qué pasó ahí? ¿Se cambió la propiedad por la felicidad? Claro, vieron ese juego y claro, puede ser un detalle, pero en una declaración de independencia eso tiene un simbolismo muy fuerte, porque como dice la compañera, no, acá no se estableció propiedad, sino que se estableció tampoco felicidad. Ojo ahí, dice búsqueda de la felicidad, búsqueda de la felicidad. Luego lo vamos a analizar por qué dice aquello. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que siempre que alguna forma de gobierno se vuelva amenazadora para tales fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla. A instituir un nuevo gobierno, estableciendo sus fundamentos en aquellos principios y organizando sus poderes en aquella forma que les parezca más apta para garantizar su seguridad y su felicidad. Ya. Varias ideas. Uno, que existen derechos naturales que son conocidos por la razón, que acá dice que son verdades evidentes por sí mismos. Uno. Dos, el tema de Dios, que también está involucrado. Y por eso Estados Unidos siempre habla de los derechos, habla de Dios y habla del consentimiento de los gobernados, de la democracia. Acá también está Locke, acá. Gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. Ese es Locke. Consentimiento de los gobernados. Locke. Y el detallito que hablábamos, derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En principio Jefferson había redactado propiedad, pero lo sacó de la declaración y prefirió indicar búsqueda de la felicidad. Este tema estaba muy de moda en la época, el tema de la felicidad. Bueno, el tema de la felicidad viene mucho más atrás. ¿En qué autor vimos que el fin del hombre era la búsqueda de la felicidad? ¿O la función era alcanzar la felicidad? ¿Qué autor decía eso de los que hemos visto? Con Aristóteles. Aristóteles, pues claro, ¿ves? Eso viene del tiempo de Aristóteles. ¿Ya? Pero acá, miren el detallito, porque nos dice felicidad, dice búsqueda. ¿Por qué? Porque si dijera felicidad, podría estar relacionándose con un estado paternalista, un estado que es una visión muy estadounidense del tema, un estado que asegurara las condiciones, en términos actuales podríamos decir, de salud, de vivienda, de pensión. Por eso dice, no es la felicidad que lo vamos a asegurar, no te vamos a asegurar la felicidad, no, te vamos a asegurar la búsqueda, es decir, que tú mismo, con tus méritos, con tus capacidades, busques la felicidad. Te vamos a dar el condicionamiento social para que tú puedas buscar esa felicidad. Pero nosotros como gobierno, no te vamos a asegurar esa felicidad. Tú te la tienes que buscar con las condiciones que nosotros te damos, que es condiciones de libertad civil y libertad religiosa, y de defensa a la vida y a la propiedad, o sea, a la vida y a la libertad. Seguramente no se incluyó propiedad porque nosotros podemos asegurar propiedad a todos por el hecho de nacer. Esto no lo dice Jefferson, es lo que creo yo. Yo creo que por eso prefirió este término, búsqueda de la felicidad, en el sentido de damos las condiciones en esta declaración de independencia para que tú busques la felicidad. Y en esa búsqueda de la felicidad, si tienes los méritos, tienes las capacidades y te esfuerzas, puedes adquirir propiedad. ¿Ven que esto es muy estadounidense? Es muy estadounidense. Esto llega hasta la actualidad. Es muy gringo, ¿ya? ¿Ve? El Estado solo va a asegurar las condiciones del rule of law, del Estado de Derecho, pero tú tienes que alcanzar la felicidad. Nosotros te aseguramos las condiciones para que busques la felicidad, pero nosotros no te vamos a asegurar esa felicidad, porque eso estaría más relacionado con un Estado paternalista, con un Estado que trata a sus súbditos como hijos, como menores de edad. Pero no, nosotros consideramos a las personas que viven en las 13 colonias que ellos tienen que esforzarse y por sus propios méritos alcanzar la felicidad. Ya, ahora entramos en un tema espinoso, ¿cierto? Porque señala la Declaración de Independencia que todas las personas, bueno, dice hombre, todas las personas, en términos históricos, o sea, en términos actuales, nacen libres iguales. Pero en la época existían 600.000 esclavos.
600.000 esclavos, uno de los países que tenían más esclavos en ese contexto histórico. Y en 1860 recuerdan que fue la guerra de sucesión del norte con el sur, precisamente por el tema de la esclavitud. Y en 1860 habían 4 millones de esclavos. Por lo tanto, cuando se habla que Estados Unidos fue el país que instauró la sociedad de la libertad, hasta ahí nomás. ¿No? En términos simbólicos sí, sirvió mucho como experiencia para otros países, pero en términos reales hasta ahí nomás, porque esto no era menor, era como el pecado original de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, era esto. Profe, ¿Sí? ¿sabe que hablando sobre el tema de la esclavitud, que es su pecado original por Estados Unidos, también ellos nacieron como una república supuestamente, pero si usted ve históricamente en la práctica, Estados Unidos se convirtió también en tratar de hacer un imperio. Por ejemplo, cuando se aplicó la doctrina Monroe para el resto de América, y después esa doctrina evolucionó con la doctrina del garrote con el presidente Teddy Roosevelt, cuando mandaba a su a sus tropas a invadir Centroamérica, por ejemplo, con las guerras bananeras. Claro, efectivamente, muy bien tu comentario porque, mira, acá hay una frasecita que no puse en el PowerPoint, pero si me dan un segundo. Un segundo. Ya, no la encuentro ahora por de pronto, se la voy a enviar, pero que dice que es como la casa de la colina que se está construyendo y que van a ser un ejemplo histórico para la humanidad, porque nunca antes en la historia se había creado una sociedad con ese nivel de democracia y con ese nivel de respeto a la soberanía popular. Entonces yo creo que esa idea de ellos ser como los llamados de la historia y del destino, de crear algo nuevo que antes no existía, porque eso significa la palabra revolución, significa crear algo nuevo que antes no estaba, instaurando un sistema nuevo, ¿ya? Significa en términos políticos, ¿ya? No en términos astronómicos, porque en términos astronómicos la revolución gira sobre sí misma, ¿ya? Es diferente el significado de revolución en términos de físico astronómico que en términos políticos, ¿ya? Bueno, eso punto aparte. Pero claro, siempre ha existido la idea en Estados Unidos de ellos ser los llamados como a implantar la democracia y a implantar el tema de los derechos humanos, entre comillas, en las otras sociedades. Siempre se han visto como que ellos son el faro de la humanidad en ese sentido. Entonces yo creo que mucho de lo que tú comentas es esa idea que está muy, muy internalizada en la cultura estadounidense, ¿ya? Muy internalizada. Entonces sigamos. Es muy interesante porque Jefferson, en el primer borrador de la Declaración de Independencia, había escrito un extracto que le echaba la culpa a la esclavitud al rey de Inglaterra. Decía, el rey de Inglaterra que ha traído la fuerza a tantas personas de otros continentes para trabajar forzadamente, él tiene la culpa de la esclavitud. ¿Ya? Entonces, había redactado eso, pero no, al final no salió a la luz. Se prefirió ocultar. No hay ninguna referencia a la esclavitud ni en la Declaración de Independencia de Estados Unidos ni en la Constitución de Estados Unidos. ¿Ya? Es como que lo esconden debajo de la alfombra. ¿Ya? Y acá se empieza a dar históricamente una dualidad entre los estados del norte y los estados del sur. Porque varios estados del norte empiezan a declarar ilegal el tráfico de esclavos y luego la esclavitud, a diferencia de los estados del sur, que están mucho más relacionados con la industria del algodón, y como están relacionados con la industria del algodón y la agricultura, necesitan mano de obra barata, en este sentido mano de obra gratis, porque es esclavitud, ¿ya? Y por eso siempre van a estar a favor de la esclavitud y van a señalar que es su modo de vida la esclavitud. Ya, ¿qué pasa entonces en este contexto histórico? Vimos que está la Declaración de Independencia. Luego de la Declaración de Independencia, cada estado se dotó una constitución propia. ¿Ya? Entonces cada estado tenía una constitución propia. Casi todas tenían un legislativo bicameral con un gobernador. Y existía un derecho de sufragio que era bastante importante porque se necesitaba una cierta cantidad de tierras o demostrar pagar los impuestos. Pero en esa época,
las 13 colonias tenían tanta tierra a disposición que el 99% de las personas tenían derechos de hombres, en todo caso, solo varones. Tenían derecho a sufragio. ¿Por qué? Porque era muy fácil tener tierra, era una extensión muy grande de propiedad, ¿ya? Entonces, cada estado en sí tenía una regulación propia, ordenada, pero aún la relación entre las 13 colonias mismas era muy débil, era muy laxa, no era una relación fuerte. Esto se ve, por ejemplo, en el tema de el ejército continental. El ejército de las 13 colonias, para financiarse, se financiaba tarde, mal y nunca, porque los estados daban muy poca plata para financiar a este ejército continental. No le daba la importancia que merecía para resguardar la seguridad de las 13 colonias, ¿ya? Entre tanto, Franklin nuevamente viaja a París, Benjamin Franklin. ¿Por qué? Porque necesita asegurar la soberanía de las colonias. Como no tiene una milicia muy fuerte, necesita por lo menos tener ayuda de tropas de otros países. Y se hace una alianza formal entre Francia y Estados Unidos. Se hace una alianza formal entre Francia y Estados Unidos. Incluso, la relación con Francia va a llegar a un nivel tal que en su momento Napoleón mismo le vende mucha parte del territorio a estas 13 colonias, ¿ya? Es un hecho histórico, que Napoleón se torna un aliado a las 13 colonias y le vende muchos territorios a las 13 colonias. El fin de la guerra se da el Tratado de París en 1783. ¿Ya? Yo no hablo mucho de las guerras porque nosotros estamos acá en el nivel filosófico-político, no en el nivel, digamos, de guerras, batallas, etc. Eso no entra en nuestro análisis. Pero solo saber que el fin de la guerra se dio en el Tratado de París en 1783. Y tener en claro que el contexto sociopolítico era que las colonias entre sí no tenían una relación muy fuerte porque siempre trataban de preponderar su autonomía. Y un ejemplo de ello era que el ejército continental era muy débil, no estaba financiado por cada estado, por cada colonia. Ya. En 1777 se crea una especie de constitución que se ha denominado los artículos de la Confederación. Era muy débil por el tema de los impuestos. No se cobraban impuestos que entraran a la causa común de las 13 colonias, sino que cada impuesto cobraba en su localidad, pero no habían impuestos comunes generales. Esa es una expresión de esta unión que era débil. Dos, en vez de tener un comercio libre en las 13 colonias, si ya que se consideraban como colonias soberanas, que tenían una interrelación, existían aún barreras arancelarias recíprocas que hacían que los productos subieran de precio, ¿ya? Y tercero, había una carencia, una falta de política exterior coherente. Entonces, esto eran irradiaciones de por qué la Unión era muy débil. Por eso, para darle más poder al Estado federal, es decir, que si bien los estados mantuvieran su autonomía, pero que existiera también un poder central con poder de decisión fuerte, argumentaron de muy buena forma los intelectuales de la época independentistas, James Madison y Hamilton, ¿ya? Hamilton se denomina el primer estadounidense. ¿Por qué? Porque él llegó del Caribe. Él llegó del Caribe estadounidense, era de un origen más bien de clase media y como que se forjó por sí mismo. Entonces eso obviamente que le gusta al pueblo norteamericano, ¿ya? Entonces Hamilton se le denomina el primer estadounidense. Alguien que llega del Caribe a las 13 colonias, se forja a sí mismo, llega a altos niveles políticos, intelectuales y interfiere en la vida pública estadounidense. Por eso se le llama a Alexander Hamilton el primer estadounidense, que viene de la mano con la idea que vemos en la sociedad actual norteamericana. Eso de tú lo puedes hacer, que la meritocracia depende de ti, el sueño americano, etc. Lo importante de esta época es la ordenanza del noroeste de 1787. ¿Por qué es importante? Porque se determinó una política. Habían dos opciones. Uno, que en los territorios del noroeste, las 13 colonias eventualmente podrían expandir sus territorios, hacerse más grandes. Esa era una opción. La segunda opción era los nuevos territorios. Cuando tengan más población,
hagamos nuevos estados, ¿ya? Ganó esta segunda opción. Y que esto significó, obviamente, a los Estados Unidos como los conocemos como hoy en día. Significó que estas 13 colonias no acumularan tanto poder, sino que el poder se fuera redistribuyendo, porque se tomó la decisión de seguir por esta segunda línea, es decir, que estos nuevos territorios del noroeste, al tener una cantidad de población determinada, se crearan nuevos estados, que en principio se crearon 5 a principios del siglo XIX, ¿ya? Y al siglo XX se crearon más. Y lo segundo importante, que en estos estados del noroeste se prohibió la extinción de la esclavitud, ¿ya? Se prohibió la extensión de la esclavitud. Vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos. En 5 minutos voy a pasar la lista y vamos a entrar de lleno en la Constitución de 1787. ¿Ya? Y ahí vamos a terminar. Profe, ¿hasta qué hora hace la clase? Por eso va a ser un poquito más cortita. Yo creo que vamos a terminar a las 2:40 terminaremos. ¿Ya? O 2:30. Ya, nos vemos en 5 minutos. Ya, profe.
Ya, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vamos a pasar la lista. Elizabeth Acuña. No está. Yanna Águila. Javier Allende. María Araya. Presente, profe. Felipe Banus. Michael Barrios. María Berardi. Marcos Cabezas. Presente, profesor. Matías Cáceres. Paulina Callejas. José Canales. Camila Cárdenas. Valentina Cárdenas. Ricardo Carmona. Carmona, presente, profe. Nicole Carrasco. Paulette Castillo. Valentina Clavero. Cris Contreras. Montserrat Cuello. Profe, presente, Cris. Cris. Ya. Montserrat Cuello. Tabata de Ruiz. Presente, profe. Eduardo Díaz. Presente, profe. Gabriel Dos Santos. Presente, Gabriela profe. Dos Santos. Presente. Felipe Escandón. Javier Espinosa. Presente. María Fernández. Cristel Fuensalida. Fernanda Gajardo. Presente, profesor. Javiera Galvez. Presente. Francesca Garrido. Daniela Garrido. Ricardo Godoy. Presente, Daniela Garrido. Ya, Daniela Garrido presente. Bastián González. Jan Guidobro. María Iglesias. Presente, profesor. Ya. Maite Jaques. Presente, profe. Ana Geldres. Benjamín López. Sergio López. Presente, profe. Luciano Marambio. Presente. Vicente Marchant. Claudio Mesa. Presente, profesor. David Morales. Alan Morales. Presente, profesor. Fernando Moreno. Presente, profe. María Muñoz. Kevin Norambuena. Rodrigo Holguín. Presente, profe. Matías Oliva. Presente, profe. Francisco Osorio. Presente, profesor. ¿Alguien me dijo algo? Profe, a Elizabeth Acuña estoy acá. Ah, ya. Ya, pero dije bien su nombre sí ahora. Gracias, profe. Profe, ¿me escucha? Sí. Yanna Águila, también estoy acá, por si acaso. Ya. Profe, Felipe Escandón también, que antes tenía el micrófono muteado. Ya, pero terminemos la lista y los que no han sido me dicen al final, ¿ya? Estaba en la compañera Josefa País. No está. Sebastián Pérez. Ignacio Pérez. Presente, profe. Natalia Pedrabuena. Presente, profesor. Camila Quintanilla. Alejandra Retamal. Presente, profe. Erwin Riveros. Emiliano Rojas. Nicolás Román. Presente, profe. Emiliano Rojas. ¿Ah? Presente, Nicolás Román. Nicolás Román, ya. Y Emiliano Rojas, ¿no? Sí, profe. También, ya. Es que por eso te pregunté, porque, para asegurarme, ya. Macarena Saavedra. Presente, profe. Profesor, sí está. Ah, sí está. Al final, los que no. Joaquín Salinas.
Sergio San Martín, Catherine Sangüesa, Camila Silva, Presente, profe, Camila Silva. Matías Stormesan, Tamara Toledo, Presente, profesor. ya, Marcelo Ursúa, Javiera Villalobos, Pía Zambrano. Presente, profe. Profe, Sergio Alonso. San Martín está, pero tiene el micrófono inhabilitado. Por favor, para que lo ponga presente. Alonso Gajardo, Presente, profe. Melipil Saray, ¿no? Y Fernanda Sousa. Presente, profe. Ya, perfecto. Ya. ¿Y quién quedó abajo del barco? Profe, yo, Felipe Escandón, le dije Igual, antes. profe. Ya, vamos. Escandón Felipe, ya, sí, lo había puesto presente. ¿Quién más? Jan Águila, profesor. Jan Águila también lo puse presente. ¿Quién más? Sergio San Martín. También, ¿quién más? Ya, gracias, profe. ¿Alguien más? No, ya estamos, ya. Nos queda poquito, chicos. Energía, para que terminemos el... En todo caso nos va a quedar afuera Lincoln, les digo al tiro, pero eso lo vemos en la otra clase porque van a ser 10 minutitos, ¿ya? Tenemos que ver la guerra civil estadounidense y qué pasó con la esclavitud, po, y qué opinaba Lincoln. Pero eso lo vemos en su momento. Ya, acá... Entonces, la Constitución. ¿Acaso ustedes viajan a Filadelfia, tienen que ir porque hay un museo, etcétera? La Filadelfia es la tierra donde se hizo la Convención Constitucional de Estados Unidos. La Convención Constitucional de Filadelfia. Habían dos planes para la Constitución. Uno que era el Plan Virginia y otro el Plan New Jersey. El Plan Virginia, que fuera un legislativo bicameral, es decir, una Cámara de Diputados, por decirlo así, y el Senado, con representación proporcional en ambas según la población. Ojo con eso. Entonces, representación proporcional según la población. Por lo tanto, los estados que tuviesen más población tendrían más representantes. Y el Plan New Jersey, que era, no, una sola Cámara, pero con un voto para cada estado, ¿ya? Un voto para cada estado, para que no hubiese una distorsión, porque si no los estados más grandes iban a comer a los más chicos. Al final, todo esto decantó en el compromiso de coniquitud. ¿Ya? El compromiso es, y hasta hoy existe una Cámara de Representantes, un Senado y un Ejecutivo. Entonces, Cámara de Representantes, Senado, Ejecutivo. La Cámara de Representantes se elige en representación proporcional según la población. En cambio, el Senado son una cantidad de senadores por estado, sea cualquiera la cantidad de población que tenga el estado. Por lo tanto, se dio una combinación entre el Plan Virginia y el Plan de New Jersey, ¿ya? La combinación, ¿por qué? Repito, porque en la Cámara de Representantes hay es una representación proporcional a la cantidad de población del estado. En cambio, en el Senado da lo mismo la cantidad de población del estado, cada estado tiene una cantidad fija de representantes, ¿ya? Y en la Constitución, entonces, estadounidense en 1787, además, estableció un ejecutivo fuerte. ¿Por qué fuerte? Caso ilustrativo, el derecho a voto. Es decir, que si no lograban 2/3 las votaciones legislativas, el Ejecutivo tenía derecho a vetarla, es decir, que esa norma no entrara en vigencia. El Ejecutivo, en Estados Unidos, aún pasa en la actualidad, no es elegido directamente por la ciudadanía, sino que es elegido indirectamente por la ciudadanía, a través de un colegio electoral. Y el número de compromisarios es proporcional a la población de cada estado. ¿Ya? Es proporcional a la población de cada estado. Eso lo vemos hoy en día. En Estados Unidos no es como en Chile, que cuando yo voto, se suman los votos, digamos, y el casaca más gana. No. Se vota por los compromisarios, que son proporcionales a la población de cada estado. En todo caso, no pasa, y siempre el compromisario va a votar
por quien dice que va a votar. ¿Ya? En ese sentido no va a haber un cambio. Por lo tanto, ¿existe una representación soberana de la voluntad popular? Sí, pero indirecta. Sí, pero indirecta. ¿Ya? Por eso muchas veces, si bien voto a voto gana un candidato en Estados Unidos para ser presidente, lo que pasa es que no gana según la cantidad de compromisarios que son proporcionales a la población de cada estado. ¿Se entiende, cierto? Ya. Sí, profe. El Tribunal Es lo que Supremo... pasó en el año 2016. ¿Disculpa? Que en el año 2016 se supone que Hillary Clinton sacó la mayoría de votos, pero el colegio electoral lo ganó Donald Trump. Eso. Y resultó Trump. Entonces, Eso es para lo que los estamos chilenos era diciendo, como extraño leerlo así, pero así es. Eso, muy, muy buen dato. Yo lo tenía presente en mi inconsciente, pero efectivamente pasó lo que dice el compañero, que en cantidad de voto a voto había ganado la Hillary Clinton, pero como el sistema es por colegio electoral, ganó Trump, ¿ya? Que es un sistema de representación indirecto, no un sufragio directo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la Constitución de 1787, 9 jueces vitalicios con facultades de interpretar la Constitución. Como la Constitución de Estados Unidos no es muy extensa, quien en la operativa la trató de dar su verdadero sentido de alcance fue el juez John Marshall, ¿ya? Que él estuvo de 1830 a 1834 y estableció la dinámica del judicial review, es decir, el control de constitucionalidad de las leyes. Ese lo estableció el juez John Marshall, que en resumidas cuentas es que la Corte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, puede anular leyes si van en contra de la Constitución. ¿Ya? Es como una especie de tribunal constitucional. Pero lo que pasa es que no es tribunal constitucional, porque acá es el mismo Poder Judicial el que declara que una ley es nula, digamos. ¿Ya? Acá no es un órgano autónomo. Y además que en Estados Unidos cada juez tiene esa facultad. En Estados Unidos cada juez tiene esa facultad. Además, hizo los precedentes en defensa del derecho a propiedad, la ejecución de los contratos y seguridad jurídica, que hace tan famoso a Estados Unidos de ser una tierra fértil para hacer negocio. ¿Por qué? Porque se asegura que se cumplen los contratos y se defiende el derecho a propiedad. ¿Ya? Más allá si uno está de acuerdo o no. Pasemos a leer la Constitución de 1787 y algunas enmiendas de 1789. Ya, este preámbulo también se lo tienen que saber, ¿ya? Porque es muy famoso. El preámbulo de la Constitución de Estados Unidos dice como sigue, dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con miras a formar una unión más perfecta, instaurar la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer para la defensa común, promover el bienestar general y garantizar las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y para nuestros descendientes, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Dice, nosotros el pueblo. No sé si han escuchado esa frase que siempre se repite. Nosotros el pueblo. ¿Ya? Obviamente que tiene un carácter republicano. ¿Ya? Ustedes lean la Constitución de Estados Unidos ahí en su casa, pero quise recalcar este temita de la Constitución sobre los títulos de nobleza, que señala: ningún título de nobleza será concedido por los Estados Unidos y ninguna persona que ocupe un cargo público o obtenga réditos o crédito a resultas del mismo podrá aceptar, sin consentimiento del Congreso, obsequios, emolumentos, cargos o títulos de cualquier índole otorgados por algún rey, príncipe o estado extranjero. Entonces, este extracto de la Constitución señala, primero, la diferencia radical con una monarquía, y segundo, señala de que no van a existir diferencias de estamentales, ¿ya? Sino que si existe alguna diferencia, solo va a ser en virtud del mérito y las capacidades de cada quien, ¿ya? Esta Constitución de Estados Unidos, en principio, resultó muchas críticas. ¿Por qué? Porque si bien establecía cierta organización y tipo de Estado, no establecía lo que el liberalismo llama a establecer, que son qué derechos naturales se van a respetar. No señalaba aquello. Esas eran sus críticas. Por eso, en 1789 se establecieron las 10 primeras enmiendas, es decir, 2 años después, Bill of Rights, la Carta de Derechos, que fueron redactadas por James Madison. ¿Ya? Entonces les voy a leer algunas, ustedes lean, esas se las voy a preguntar, así que ustedes leanlas en la casa y les voy a leer algunas. ¿Ya? Quizás las agreguen en el PowerPoint, pero ahora se las voy a leer así nomás. Si me pueden dar un segundo.
Ya. Entonces, para que veamos las enmiendas que están relacionadas con los derechos naturales, estas enmiendas. Porque esas eran las críticas que había tenido la Constitución. Entonces, miren la enmienda. Primera enmienda dice: el Congreso no hará ninguna ley que suponga el establecimiento de una religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ninguna de ellas, o que recorte la libertad de expresión, o el derecho de las personas a concentrarse pacíficamente, o el derecho a requerir del gobierno la corrección de abusos. O sea, esto lo vemos en la actual Constitución, lo vamos a ver en la nueva Constitución, en todas las Constituciones está esto, para que vean la importancia. Vean la libertad religiosa. Miren lo que señala la quinta enmienda, por ejemplo. Dice: nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otro infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre un servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público. Tampoco se pondrá persona alguna 2 veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. O sea, no se puede investigar y juzgar a 2 personas por el mismo hecho. Eso lo vemos en las clases de Derecho Penal, ustedes ya saben. Ni se le compelerá a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal. Eso también, derecho penal, eso también existe en el derecho chileno, que a nadie se le puede obligar a declarar contra sí mismo. Ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Debido proceso, la actual Constitución, artículo 19, número 3. ¿Ya? Proceso legal y racionalmente tramitado, y el derecho a defensa. Está en el 19, número 2, si no mal recuerdo. Ni se le ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización. Es decir, que si existe expropiación tiene que haber indemnización, que eso también llega hasta nuestros días. Ya, chicos, vamos a llegar hasta acá. Tarea para la casa, leerse las 10 enmiendas, que sí o sí se las voy a preguntar, ¿ya? La próxima clase vamos a terminar con el tema del federalista. El federalista es un texto que explica la Constitución. Era para persuadir a los estados que aceptaran la Constitución, porque se había reflejado en el Congreso, pero cada estado tenía que además ratificarla. Entonces ahí se hizo un librito que se llama El Federalista, que también es muy interesante y que incluso sirve hoy por hoy para interpretar la Constitución de Estados Unidos. Entonces los abogados dicen: mira, y el federalista dice esto en relación con este artículo de la Constitución, ¿ya? Ya, chicos, así que un gran abrazo y descansen. Ya, profe, gracias, que esté bien. Ya, saludos. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe, gracias.